Actualmente están trabajando en un CEFAM, ahí en cualquier pueblito X por ahí. Y bueno, en esta oportunidad les llega un adulto mayor que viene a su a su control mensual. Eh, Les voy a dar unos datos de que este paciente anteriormente ha sido un paciente bastante adherido de buena forma al tratamiento, no ha tenido ningún problema. Sin embargo, ocurre algo inesperado este mes. El paciente dice de que llegó una vecina que era como, digamos, de la corriente naturalista, diciendo de que si él tomaba sus medicamentos como la metformina, como el losartán, etcétera, generaba como más daño de lo que lo sanaba. Entonces, ella como practica biomagnetismo ha empezado entonces a tratar su enfermedad, ya sea hipertensión, diabetes, dislipidemia, etcétera. Ustedes saben, los adultos mayores tienen distintas comorbilidades. Según este paciente, se ha sentido bastante mejor desde que empezó. Sin embargo, usted nota que la presión, que la glicemia están bastante alteradas. Entonces, pregunta para el público. ¿Qué es lo que harían ustedes? Cuéntenme, ¿cómo abordarían a este paciente? Eh, ¿Qué le dirían? Me gustaría saber sus apreciaciones de este caso. ¿Podría repetir la pregunta? Quizá algunos quieren volver a escucharla. Bueno, entonces, en base a a lo que le conté a este paciente, ¿ustedes qué le dirían a este paciente? ¿Cómo abordarían a este paciente en el sentido de que ustedes dejarían de que este paciente siguiera con el tratamiento, o sea, con este tratamiento alternativo? ¿Le dirían tal vez que lo cambien, que vuelva como al tratamiento tradicional? O no sé, ustedes como que eh, haría que hiciera las dos, ¿no? ¿Cómo abordarían a este paciente en ese sentido? Quizá haciéndole una mejor educación. Puede que ahí esté fallando la consulta con el paciente, que no se le ha educado apropiadamente para que pueda tomar bien sus medicamentos y además su tratamiento en sí, que tanto médico como no médico. Ya, perfecto. ¿Algo más? No sé, para ir escuchando distintas opiniones. Se podría hacer como que hiciera los dos tratamientos como complementario para no pasar a llevar su idea de probar algo nuevo. Ya. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Ustedes creen que es peligroso que esté tomando esta terapia alternativa o no? Depende. Si deja de lado su medicamento oficial, por decirlo así, eh, puede que sí le haga daño a la larga, porque el medicamento alternativo o la medicina alternativa que esté usando puede que no sea la más apropiada. Aún así hay unas que no generan daño de por sí, pero si la reemplaza, ahí ya entraríamos en un problema. Ya, sí, sí. Y bueno, y si supongamos que este adulto mayor, bueno, como sabemos, el cáncer, sobre todo en adultos mayores, es bastante frecuente. Supongamos que un paciente que ya se rindió con el tratamiento paliativo, digamos que un paciente terminal y está haciendo esta medicina alternativa, supongamos biomagnetismo, homeopatía, etcétera. No sé, ¿ustedes creen que ese paciente, ustedes harían algo con ese paciente o lo dejarían así nomás? Quisiera ese tratamiento hasta que su la llegue. Recordemos a los participantes que si tienen alguna opinión pueden dejarla en el chat.
pueden responder sí o no. O sea, lo importante, y quiero saber qué es lo que opina la mayoría. ¿Hay alguna opinión o no? Hasta ahora los participantes no han dado su opinión. Ya bueno, no importa. Entonces, mientras pueden ir pensando la pregunta, pero este es un caso típico donde ustedes van a ver de que a pesar de que, por ejemplo, haya bastante evidencia, a pesar de que lo que ustedes les hayan enseñado durante la carrera sea como una verdad, entre comillas, absoluta, muchas veces las personas, sobre todo, no sé, gente como más adulta, mucho más geriátrica tiende como a ser más cerrada, entonces muchas veces ellos van a decir, oiga, pero doctor, no sé, pues, a mi tía, a mi vecina, a mi esposa le funcionó, ¿por qué? Si a ella le funcionó, ¿por qué a mí no? Entonces eso es como algo bastante típico que van a encontrar cuando estén ejerciendo independiente de la especialidad a la que ustedes se dediquen. Siempre va a haber alguien que va a contradecirlos independientes si es que la evidencia sea bastante fidedigna o no. Bueno, ahora les quiero pasar este segundo caso, también un caso bastante habitual. De nuevo, ustedes son médicos generales de zona, ahora toca un control del niño sano. Bueno, ustedes tienen a una madre, la cual ya venía anteriormente, ella de hecho tiene dos hijos, un hijo mayor que ya ustedes atendieron, que de hecho hace poco se le diagnosticó un trastorno de espectro autista. Y bueno, ahora tiene un hijo menor, el cual está pronto a ponerse las vacunas, eh, las vacunas ministeriales. Sin embargo, esta mujer refiere de que cuando está leyendo en un post de Facebook sobre los efectos de la vacuna, decía de que esto estaba muy relacionado con el autismo. Entonces, ella asocia de que su hijo mayor tenga autismo por las vacunas ministeriales eh, por las vacunas ministeriales. Entonces, en ese sentido, ella está bastante reacia a que, a que ustedes vacunen al hijo menor. Por lo tanto, de nuevo, ¿qué haríamos en este caso? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo abordarían a esta mujer? Primero entablar un diálogo con ella, o sea, dándole espacio para que ella exponga sus puntos de vista, sus inseguridades y tratar mediante la evidencia que existe hoy en día, ir demostrando de que en realidad no es válido o no hay relaciones entre lo de las vacunas, que en realidad fue un mito que hace muchos años se desmanteló porque había sido por un tema de publicidad, no me acuerdo cómo era el asunto en este momento, pero se podría tratar de argumentar para convencer a la madre de que en realidad no tiene, no, o los beneficios que podría, o sea, hablarle también de los riesgos que expone su hijo al no vacunarlo. ¿Alguna otra opinión? ¿Están todos de acuerdo con Elisa o alguien quiere complementar con otra cosa? Sí, estoy de acuerdo. Quizás preguntarle igual dónde leyó las cosas, si es que acaso tiene cierto sustento para que ella pueda confiar en ello.
Bueno, no sé si el público está respondiendo o no, pero bueno, de nuevo, después yo creo que al final de la presentación pueden hacer más preguntas, pero por mientras, bueno, esto también es un caso típico, como estaban como diciendo las compañeras, el sentido de que mucha gente lamentablemente aún tiene esa percepción de que las vacunas, hay una relación entre las vacunas y el autismo, aunque ya está demostrado que eso fue de que esa investigación fue un fraude, la vamos a ver más adelante, pero quiero que recuerden de que estos dos casos no van a ser como casos aislados, esto van a encontrarlo bastante frecuente, no solo en Chile, sino en distintas partes del mundo. Ahora, entonces, en base a estos dos casos, voy a dar la introducción entonces a este tema, que es la investigación. Primero, quiero preguntarles a todos, ¿qué es la investigación? ¿En qué consiste esto? ¿Qué abarca? Ya que es como igual un concepto bastante abstracto, porque de verdad engloba bastante, pero ¿qué es la investigación a grandes rasgos? Hallazgo de nuevos conocimientos. ¿Algo más? ¿O solamente hay algo nuevo? María Ignacia coloca en el chat, generar nuevo conocimiento. ¿Y solamente tiene que ser conocimiento nuevo? ¿O o igual puede ser usar conocimiento antiguo? Porque sí, uno genera conocimiento nuevo, pero necesariamente es lo único que hace. En el chat también colocaron Eduardo Sangüesa responder una pregunta. Ya, sí, bien, responde una pregunta, o sea, el por qué lo estamos haciendo, bien. ¿Algo más algo más que abarque el concepto de investigación? También María Ignacia responde, también se puede ir complementando y mejorando el conocimiento que ya existe. Perfecto, sí, muy bien. Ya, sí. Bueno, entonces, bastante bien lo que han dicho hasta el momento. Y bueno, les voy a compartir esta definición, la cual la pueden encontrar en los descriptores de salud. Ahí después les puedo mostrar la página. Bueno, investigación se define como experimentación crítica y exhaustiva, que tiene como meta el descubrimiento de nuevos hechos y su correcta interpretación, la revisión de conclusiones, teorías o leyes aceptadas a la luz de nuevos hechos descubiertos, o la aplicación práctica de dichas conclusiones, teorías o leyes revisadas. Acá yo le hice bastante énfasis a la correcta interpretación porque si bien muchas veces las investigaciones pueden estar bien hechas, la metodología está bien, bueno, en general está todo bien, muchas veces el gran problema es que las cosas como que tienen este efecto Mandela, no sé si ustedes ubican ese concepto, en el cual como que se le empieza a atribuir o se empieza como a malinterpretar muchas cosas que en verdad no son. Por ejemplo, lo que vimos anteriormente, el tema de la asociación entre las vacunas y el autismo, a pesar de que ya se ha demostrado empíricamente que no es cierto, lamentablemente mucha gente sigue malinterpretándolo. Y bueno, esto no solamente se aplica a la investigación, también, por ejemplo, a las noticias. Muchas veces la gente interpreta de una forma una noticia, o sea, perdón, sí, la gente, también los noticieros interpretan de alguna forma una noticia, entonces, en ese sentido, o sea, también los conceptos que dijeron anteriormente, porque justamente son parte de la definición, pero yo quiero que acá, de esta definición, la correcta interpretación es lo que más tengan en mente, porque de nuevo, muchas veces el gran problema es que la gente malinterpreta resultados, saca de contexto, no sé, ciertos resultados, etcétera. Entonces, mucho ojo en eso. Y ahora, bueno, alguien ya había contestado esta pregunta. ¿Por qué investigar? Bueno, alguien dijo para responder preguntas. ¿Por qué más hay que investigar? ¿Qué otra razón hay? Para avanzar en ese conocimiento, quizás muchas veces con los descubrimientos que hay que ir actualizando este conocimiento. Ya, sí, bien. ¿Qué más?
o se lo puedo preguntar de otra forma, ¿cuál es la importancia en la investigación? O sea, por qué es importante investigar? O sea, ¿qué es lo que buscamos? Eduardo Sangüesa responde para ir refutando las hipótesis y establecer nuevas verdades. Ya, muy bien. Sí, el concepto de verdad hay que hacerle bastante hincapié. ¿Algo más? Acá no hay respuestas erróneas. Acá todo aporte es bienvenido. También Eduardo dice, el mero hecho de investigar hace que el investigador aprenda. Sí, ya, bien. ¿Alguien más dice otra cosa? No sé. ¿O es solamente eso, como aprender y buscar la verdad? Añade también que Eduardo y dice que adquiere habilidades para razonar e interpretar. Muy bien, sí. Bueno, sí, está bastante bien todo lo que dice Eduardo. Entonces, ¿por qué investigar? Bueno, por un lado, como vimos anteriormente, bueno, o en general, como ustedes han visto, muchas veces uno intenta buscar como el tratamiento, muchas veces uno intenta buscar una respuesta. Y bueno, está este concepto bastante antiguo llamado la panacea, en donde muchas veces la gente trata de vender como, en el buen chileno, la pomada, como que, no sé, este tratamiento, esta píldora, este jarabe, no sé, va a generar todo este tipo de efectos positivos en ti. Entonces, la idea, por un lado, es justamente encontrar qué tan cierto es ello. O sea, porque lamentablemente en este mundo hay mucha gente que trata de estafar, trata de engañar. Entonces, de alguna forma, nosotros, con la investigación, como buen detective, estamos tratando de desenmascarar a esta gente que trata de estafar. Entonces, por un lado, ahí tenemos eh, tendríamos una razón de por qué investigar. Una segunda, como habían dicho, es por el tema de razonamiento. O sea, uno, eh, eh, como decía Descartes, pienso, luego existo. O sea, la idea es que ustedes siempre empiecen como a cuestionar las cosas. O sea, por ejemplo, si bien los antivacunas están errados, eh, o sea, está demostrado que ellos están errados, o sea, está bien el hecho de cuestionar, porque muchas veces, gracias al cuestionamiento, se puede llegar a grandes descubrimientos. Por ejemplo, como Cristóbal Colón, no sé, cuestionó el tema de que la Tierra, no sé, fuese plana. Entonces, por un lado, él ayudó a que se descubriera un nuevo continente, o también el tema eh, o también puede ser, mm, a ver, sí, o también el tema del ADN. Justamente el descubrimiento del ADN también fue como por un tema de cuestionamiento, porque tampoco la, la- las ideas anteriores no calzaban. Entonces, en ese sentido, eh, nos ayuda a cambiar el paradigma. Y por último, sobre todo, como bien habían dicho, es buscar la verdad. Acá, no sé, me gusta recordar harto una serie que espero que hayan visto, que es Fullmetal Alchemist, donde existía esta puerta que era la verdad. Entonces, como nosotros estamos, la investigación requiere objetividad, requiere como precisión, eso es lo que más nos acerca como a una verdad objetiva. Ya esto es algo más filosófico, pero por lo menos es algo que como sociedad podemos dar un consenso, no es como algo tan subjetivo. O sea, podemos de forma empírica medir qué tan veraz o qué tan falso es algo con respecto a su eficiencia, con respecto también a sus beneficios, etcétera. Entonces, yo al menos en ese aspecto yo considero eh, que esa es la razón de por qué hay que investigar. Bueno, siguiendo con algunas definiciones como básicas,
acá les quiero mostrar que cuando uno habla de evidencia o de un hecho, es cuando algo es normalmente hay un consenso. Por ejemplo, con el tema del coronavirus, acá dice de que los científicos, gracias a sus investigaciones, han confirmado que el coronavirus, por ejemplo, es un virus de origen natural, porque ustedes sabrán de que mucha gente aún sigue teniendo la percepción de que no, de que quizás es un virus creado de laboratorio. Entonces, en ese sentido, tenemos evidencia que prueba de que esto es algo natural. Cuando hablamos de algo que es un mito, por ejemplo, yo creo que uno de los mitos como más reciente es el tema de las torres 5G, que dicen de que las torres 5G, ¿cierto?, están causando el coronavirus. En ese sentido, como no tiene ningún sustento, no, es un mito, no hay forma o sea, no se ha probado hasta el momento. Y bueno, también tenemos el concepto de falacia. Acá es cuando dos fenómenos que ocurren al mismo tiempo como que se relacionan a pesar de que no hay ninguna conexión lógica. Por ejemplo, acá ya un caso más extremo sería como relacionar que el bebé Yoda, como su serie apareció en 2019, fue el causante del coronavirus, porque que también apareció el año pasado. Entonces, en ese sentido, por eso hay que tener harto cuidado. O sea, si bien uno puede relacionar cosas que parecen alejadas, no hay que asumirlas como verdad per se, hay que comprobarlas. Y eso es algo que lamentablemente la sociedad no logra hacer. Entonces, mucho ojo con eso. Bueno, acá entonces quiero hablarles de, por lo menos, lo que a mí me motiva a hacer investigación, que es para atacar, o sea, contraatacar lo que es la desinformación y la pseudociencia. Bueno, la pseudociencia, yo no sé si ustedes tienen un concepto de ello, porque igual es como, digamos que es como una palabra que está tan mal usada, pero ¿qué entienden por pseudociencia? ¿Qué ejemplos hay de pseudociencia? Eduardo Sangüesa dice la astrología. ¿Cómo, perdón? Eduardo Sangüesa dice que la astrología es hasta cierto punto la acupuntura tradicional también. Ya, Israel dice la homeopatía quizás, sí, ya. como Y ejemplos. sí, pero y qué, bueno, ya que han dado hartos ejemplos, ¿qué tienen en común? Porque estamos, ¿cierto?, diciendo que es pseudociencia. ¿Qué hace que sean pseudocientíficos? ¿Qué elemento en común tienen? También Israel dice que podría ser que no tienen suficiente evidencia de sus planteamientos. Ya, ¿Eso podría sí. tener en común? ¿Y algo más? ¿O solamente con eso me basta para decir que es pseudocientífico? Eduardo Sangüesa dice que el método está viciado desde el inicio, ya que dan por sentada cosas para construir conocimientos. María Ignacia dice que le falta el sustento de evidencias científicas. Eduardo añade que son dogmas y no se pueden refutar sus bases. Y María Ignacia dice que hay poca investigación sobre esos temas. Ya, muy bien, sí. Bueno, la mayoría dijo como con palabras distintas, pero al final como que el mismo significado de que pseudociencia es todo como ciencia que no tiene como un sustento, no tiene una base necesaria como para darla por sentada. Y lamentablemente
al menos yo pongo esta imagen de lo que está pasando en Estados Unidos y probablemente puede pasar en Chile, ya que nos gusta tanto copiarle a los gringos, que es el tema de los antimáscaras. Eso es una pseudociencia. O sea, yo no sé si alguien sabrá de casualidad cuál es como el argumento principal de los antimáscaras, por qué están en contra de usar máscara a pesar de que está comprobado de que es cierto, el coronavirus se convive de contacto y que la máscara es como una forma de protección. ¿Alguien sabe de casualidad qué argumento tienen ellos para estar en contra de las máscaras? Había un viral que se difundió que usaban un medidor de gases industrial y que se supone que marcaba poco oxígeno cuando la gente usaba máscara. Pero es por eso, porque la máquina está diseñada para ambiente y para industria, no para verificar el oxígeno expirado de una persona. Y harta gente se apoyaba en eso. Sí, sí. Y bueno, alguna otra razón que ustedes conozcan, porque la verdad sí es como, esa es una de las razones principales, pero también hay otra razón, bueno, hay varias razones, pero alguna otra más que ustedes conozcan, porque de verdad... eh, eh, ¿alguna razón religiosa? Israel dice que, añadiendo a la anterior, dice que produce hipoxia y también dicen que es parte de un plan mundial. Ya, sí, muy bien. El tema de las conspiraciones. De hecho, la pseudociencia va muy de la mano con las conspiraciones, así que, de hecho, igual después los invito como a ver un poco la historia de algunas pseudociencias, es bastante interesante. Bueno, y si hablamos de pseudociencias, también hablamos de desinformación. Yo creo que no tengo mucho que explicar porque ya varios han mencionado, por ejemplo, ¿cierto? De que mucha gente empezó a creer que las máscaras generan hipoxia y todo eso es por un tema de desinformación. Eh, bueno, entonces yo creo comentarles que este grupo ha sido tan, digamos, tan peligroso que incluso, al menos en Estados Unidos, crearon esta asociación que es como Asociación de la Libertad, sería como asociación que está a favor de la libertad de la respiración. Algo así sería que lo que ellos buscan es que la gente tenga esta credencial como para evitar de que utilicen para que dejen de utilizar máscaras, porque bueno, como ustedes dijeron, que puede generar hipoxia, puede generar, no sé, puede generar como un control, etcétera, y también hay como un tema religioso, por lo que yo he entendido, al menos en Florida, que dicen de que al menos los religiosos que cuando usan máscara y cuando intentan como hablar con Dios no pueden, porque la máscara tapa como la señal, como la conexión con Dios, entonces este grupo como que lo que está tratando es crear como eh, este documento legal que obviamente ya está, como se dice, desacreditado por las organizaciones más serias para poder dar como este pase para no utilizar mascarilla. Entonces, para que vean de que muchas veces este post como que este post en Facebook, no sé, esta historia en Instagram que, no sé, a nosotros nos puede dar risa para mucha gente que puede que no tenga como un nivel de educación tan buena o incluso gente muy supersticiosa, termina creyéndoselo. Entonces, para que vean que este es un tema bastante serio, no es algo que sea de risas a pesar de que para nosotros nos pueda parecer insólito. Bueno, entonces, en este caso, nosotros hablamos de que la gente que practica pseudociencia normalmente son charlatanes. Por ejemplo, acá tenemos este caso de este centro de medicina alternativa que asegura que puede detectar con el biomagnetismo la presencia de coronavirus, además de dar un tratamiento inmediato. Yo sé que puede ser obvio, pero ¿qué es lo que está mal acá? O no sé, o alguien puede decirme que esto está bien. ¿Qué cosa, no sé, quizás éticamente está mal? ¿Qué les parece? Eduardo levantó la mano. Adelante, Eduardo, ¿qué vas a decir?
¿no? Quería tocar que hay un punto que se relaciona bastante, que es el tema de las falacias de autoridad, sobre el punto anterior, que también hay varios médicos de la misma comunidad que apoyan esta idea, como que las mascarillas producen hipoxia, cosas así, y la gente se guía más por el título y la profesión más que la evidencia en sí. En este caso también, probablemente se difunden como doctores y que hacen biomagnetismo, detectan y al final la gente les termina creyendo por el título. Ah, sí, eso también lo voy a comentar más adelante, sí, muy buen punto, sí, muy bien. Y bueno, sí, y con respecto a este tema, ¿hay algo que a usted le llama la atención con respecto a, a esta imagen que está en la pantalla? Israel dice que menciona que puede detectar el COVID-19. Eduardo dice que ofrece muchos beneficios que actualmente no existen, que se cuelgan de una necesidad. Sí, exacto. Y bueno, bueno, incluso podríamos, ¿cómo se llama? Citar, por ejemplo, a las autoridades como a la Organización Mundial de la Salud, que obviamente ellos no reconocen como estas terapias que tengan algún tratamiento, o sea, que generen algún efecto. De hecho, actualmente sabemos de que, cierto, no existe un tratamiento que sea netamente para el COVID. Entonces, en ese sentido es bastante peligroso porque muchas veces son gente como, ¿cómo decirlo? Como gente desesperada, eh, gente que intenta como por cualquier medio como erradicar ciertas enfermedades y tienden como a ir a ir a atenderse con este tipo de personas y lamentablemente después este es como un negocio muy rentable porque igual haciendo un mea culpa, en general como los gremios médicos hemos tendido a ser bastante arrogantes de alguna manera, entonces muchas veces eso genera de que cierta gente busque refugio en estas medicinas alternativas que de hecho, entre paréntesis, similar a lo que pasa con los médicos extranjeros, eh, la gente se siente como más mejor atendida, a pesar de que no tengan como mayor expertise técnica, y eso es por un tema del efecto placebo. Eh, yo no sé si ustedes, yo no sé si los chicos que, no sé, mechones o de segundo conocen el concepto de efecto placebo, porque igual es como un tema interesante, ¿no? No sé si alguien puede como definirlo un poco para que todos lo tengan claro. O sea, la definición que yo manejo de efecto placebo es cualquier intervención que por el mero hecho de intervenir ya genera un efecto, más allá de que sí se haga algo en realidad. O llevándolo a la práctica, por ejemplo, alguien que esté con alguna infección bacteriana y yo le digo que le voy a dar un antibiótico, pero en realidad le doy una pastilla con azúcar o alguna pastilla con algo que no tenga efecto, el mero hecho de decirle que ya le voy a tratar su enfermedad puede generar que algunas personas se sientan mejor. Y eso sería el efecto placebo. Sí, muy bien, Eduardo, exactamente. De hecho, ustedes cuando vean estos estudios de casos y controles, ya en investigación, en epidemiología, van a ver de que van a tener, por ejemplo, ciertos pacientes con X medicamento, por ejemplo, y otros pacientes que son controles a donde tienen como el placebo. O sea, en ese sentido, como que tienen esta sustancia que se supone que les va a hacer bien, pero es por un tema mental. Entonces, y yo creo que el mejor ejemplo sería cuando ustedes, no sé, pues están enfermos y viene la abuelita y les dice cómanse esta cazuela, porque obviamente esta cazuela, no sé, pues les va a hacer bien, es un tema placebo, o sea, en realidad la cazuela no es como que nos vaya a curar, sino como que nosotros tenemos como, ¿cómo decirlo?, como cierta... eh,
nosotros tenemos cierta como predisposiciones como a mejorarnos. Entonces, eso es lo que es el efecto placebo y es por eso que muchas veces los pacientes van a decir, pero no sé, por ejemplo, este médico que si bien, no sé, pues me recetó mal un medicamento, me trató bien y por tanto, no sé, siento que la consulta me hizo mejor. Entonces, eh, por eso es importante conocer el efecto placebo. Y bueno, el típico discurso de esta gente, de los charlatanes, es que obviamente que la farmacia solamente quiere la plata, que bueno, si bien sabemos que obviamente como toda organización con fines de lucro necesita como recuperar ingresos, porque ustedes sabrán de que crear medicamentos es bastante caro, un proceso que toma al menos 10 años, porque obviamente tiene distintas etapas, primero etapas como experimentales, después etapas con animales, después con personas, etcétera. Entonces ustedes sabrán de que de alguna manera tienen que recuperar su presupuesto. Y bueno, siempre van a dar esta cuestión de que venden la panacea, de que obviamente este producto es 100% benéfico y nunca dicen algo negativo, ¿no? Y de hecho eso es como, igual como una buena em, como buen consejo de vida, de que todas las cosas tienen que tener su efecto negativo. O sea, por ejemplo, el biomagnetismo siempre habla de que, de todo, de que puede curar el cáncer, el SIDA, pero nunca se habla como de que pueda tener algún efecto negativo. O sea, como el concepto del yin y el yang, si hay algo positivo es porque tiene que haber algo inherentemente negativo, no, no hay nada así que sea 100% inocuo, por decirlo. Eh, entonces cuando, no sé, pues tengan a un familiar que les diga que, no sé, pues que esta terapia por X motivo, no sé, pues puede curar el cáncer, puede curar el SIDA, tienen que planteárselo, o sea, porque lamentablemente mucha gente que no es experta en medicina, no es experta en salud, tienden a creerlo, porque lo venden como, de nuevo, como la panacea, como la pomada, entonces eh, tengan mucho cuidado con estos argumentos que dan este tipo de personas. Bueno, ustedes conocen a esta actriz, que de hecho es un tema interesante el que les quiero comentar. Me imagino que deberían conocerla, ¿no? Yo no la ubico. No recuerdo su nombre. O el personaje más popular que tiene. Camilo Guzmán dice Gwyneth Paltrow, cree, y Esther Sí, dice Peppers. sí, ella, exacto, la esposa de Tony Stark, básicamente. Bueno, ella lo que en Estados Unidos tiene como su propia empresa que es pseudocientífica, en donde venden estos productos. Por ejemplo, este es uno de los más controversiales y que de hecho creo que lo sacaron del mercado hace poco, que es una vela que huele como la vagina de ella. Y esto es porque al ser como una empresa enfocada 100% a productos alternativos, pseudocientíficos, eh, lamentablemente están empezando a vender muchas cosas que son la panacea. O sea, por ejemplo, eh, estos, estos ungüentos que se supone de que pueden curar el acné, por ejemplo, no sé, champús que pueden, que frenan 100% la caída del cabello, o por ejemplo, esta vela que según los científicos de esa empresa, no, ni siquiera científicos como eh, externos, literalmente de esa empresa, aseguran de que, no sé, el olor de esta mujer tiene como un efecto que activa como como que incita o sea, un efecto que activa el deseo sexual en los hombres. Entonces, en ese sentido es bastante peligroso porque a pesar de lo mucho que nos pueda parecer gracioso, al menos desde el 2008 que existe esta empresa y ha sido bastante un éxito. Incluso ustedes pueden buscar en Netflix, que esta empresa se llama Good. Ellos tienen un show en Netflix llamado El Laboratorio de Good, donde muestran cómo hacen las cosas, cómo es el día a día en esa empresa. Entonces,
por si a ustedes les interesa, igual como reírse un poco, los invito a verla, porque de verdad hay mucha gente que se cree estas cosas y lamentablemente, como dice el dicho, lo barato cuesta caro, aunque bueno, esto tampoco es tan barato, es bastante caro la verdad, así que al menos en Chile creo que no hemos llegado a estos puntos, pero al menos en otros países lamentablemente así es la situación. Bueno, este hombre yo creo que todos lo conocen, ¿no? Este personaje. El de las vacunas. O sea, el artículo que Sí, fue retirado. exacto, Andrew Wakefield. Bueno, sí, Andrew Wakefield, que fue el que justamente hizo ese artículo bastante ya infamoso, eh, fue el que culpaba, ¿cierto? Que culpaba a las vacunas de inducir autismo. Eh, a pesar de que ya han pasado casi, o sea, 20 años más o menos, imagínense que el efecto ha sido, yo creo que probablemente sea una de las peores cosas que le ha pasado a la salud, porque 20 años después sigue la gente teniendo esa percepción, y es difícil hacer cambiar a mucha gente, o sea, eh, y imagínense, pues, un médico, o sea, una persona de la salud que más encima haya generado todo este daño. Y es por eso que ojalá en esta charla ustedes le den más importancia a lo que ustedes digan, porque por lo menos lo que este caballero demostró es que la gente, bueno, lo que se ha demostrado es que la gente tiende a mantener lo negativo siempre. O sea, es muy difícil hacerlos cambiar de opinión cuando alguien hace algo como malo o alguien dice como algo negativo. Entonces, eh, tengan mucho cuidado porque ustedes saben que legalmente los pueden demandar por, no sé, pues por negligencia y todo eso, o terminar así como este señor que con la licencia revocada. Bueno, al menos en este país no, pero en otros países sí. Entonces, eh, tengan mucho ojo cuando se comunican con los pacientes, porque si bien actualmente la medicina se supone de que es mucho más horizontal, ya no es tan paternalista, al menos los pacientes pediátricos o los más adultos o los adultos mayores tienden como a creernos todo. Entonces, e incluso yo creo que a los mechones que están acá, probablemente muchos de sus familiares vienen a consultarles a pesar de que ustedes sean de cursos chicos, y es porque ya por el hecho de estudiar medicina uno es como, entre comillas, experto en la comunidad. O sea, al menos sabemos más que, no sé, por alguien que estudia otra carrera. Entonces, de nuevo, insisto, mucho ojo con lo que ustedes digan, porque siempre puede ser usado en su contra o puede generar algún daño con bastante o algún daño duradero como es este caso. Bueno, y para la gente que esté interesada, hay un libro que habla justamente de este tema, El doctor que engañó al mundo, donde se habla, bueno, del trasfondo de este señor y bueno, el impacto que generó su estudio, por si les interesa después leerlo por ahí. Es un libro bastante interesante. Y bueno, estos son como típicos posts que ustedes van a encontrar en las redes sociales, donde se habla de que, ¿cierto?, las vacunas generan ciertos daños o sea, ciertos efectos adversos que en realidad en verdad no los generan. Por ejemplo, eh, aparte del autismo, no sé, de que puede generar intoxicación por metales, de que las vacunas, por ejemplo, tienen partes de fetos, que no sé, que se supone que incluso puede tener chips para que nos controlen la cabeza, etcétera. Hay un montón de mitos sobre las vacunas, pero como todos sabemos, en verdad no es así. Y nosotros tenemos el poder de poder cambiar la percepción en nuestra comunidad, dependiente de qué lugar de Chile sean. Ustedes cuando egresen como médicos o por ser estudiantes de medicina tienen el poder de educar a la población, que es lo más importante al menos en salud. Y bueno, esto es típico que normalmente, aunque esto también es culpa
de nuestro rubro, que ustedes hablan de que hay muchas revistas científicas, ¿cierto? Hay revistas de alto prestigio como Nature, por ejemplo, mientras que otras que, no sé, son mucho más, son más desprestigiadas porque publican cualquier cosa. Entonces, muchas veces hay gente que puede buscar, no sé, pues, abstracts, puede buscar papers en ciertas revistas que son bastante cuestionables y lamentablemente ellos se adhieren a pesar de que sea solamente un estudio o no sé, o muchas veces que ese estudio esté errado, no sé, la metodología está incorrecta, el N es insuficiente, etcétera. Así que, y como ustedes sabrán, aparte los pacientes vienen guiados por el doctor Google. Eh, el paciente llega a que ustedes le receten algo, a que le diagnostiquen porque, no sé, pues en Google él vio que tenía, no sé, tuberculosis, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, por culpa de estas revistas, por culpa de hartos pseudocientíficos, por ejemplo, lo que está pasando con la ozonoterapia, que si bien hay estudios, lamentablemente no son estudios como significativos. Entonces, ahora, por ejemplo, TVN la está vendiendo como así la revolución, como lo que va a destruir es el coronavirus, pero aún falta bastante como para comprobar que puede lograr aquello. Entonces, de nuevo, igual es bueno que ustedes revisen la literatura constantemente y se vayan actualizando, porque muchas veces puede que, de nuevo, que puedan cambiarse los paradigmas y que haya un tratamiento que antes no se esperaba, pero tienen que ver eso, o sea, cuántos estudios avalan eso versus, no sé, pues, cuántos estudios dicen lo contrario. Bueno, entonces, ¿cómo combatimos toda la pseudociencia y la desinformación? Por un lado, obviamente, educando a la población, pero ojo, no es educar y ya, hay que hacerlo según el contexto, o sea, es distinto a hablarlo, no sé, con un paciente que tiene educación universitaria terminada que una persona que ni siquiera terminó el colegio. Y eso igual es algo que fallan los médicos en general, que como que explican, pero no se aseguran que el paciente entienda. Y muchas veces el paciente se va a sentir como que fue eh, como que fue subestimado, y no es así. La idea es que ustedes trabajen muy bien la relación médico-paciente, que este paciente no vaya a la casa con dudas, sino que ustedes puedan igual orientarlo, puedan también educarlo. Y bueno, tanto al paciente como a la comunidad, porque ustedes también van a ser ustedes son parte de una comunidad actualmente. Y bueno, y también no ser tan cerrado en actualizarse. De hecho, hay muchos médicos, sobre todo los viejitos, que no les gusta, no sé, pues volver a estudiar medicina, o no les gusta volver como a actualizarse en nuevos temas. Por ejemplo, hay varios reumatólogos que se quedan con los criterios antiguos, que no seguían con los nuevos tratamientos. Entonces, la idea es que ustedes no sean así, que si ustedes están estudiando medicina tienen que tener la idea de que van a seguir estudiando por el resto de sus vidas, porque esto es una ciencia que evoluciona, y la idea es siempre estar con lo último, o sea, con la última evidencia avalada, no quedarse con lo antiguo eh, que como sabemos puede que quede desfasado, o bien puede que se mantenga, pero la idea es no ser como algunos doctores que después terminan avalando toda la medicina alternativa por X razones. Y bueno, una vez teniendo una buena evidencia científica, habiendo hecho los estudios correspondientes, no sé, podremos igual evaluar qué tan útil es la acupuntura, qué tan útil es las flores de Bach, porque como sabrán, no hay evidencia científica suficiente, entonces no está de más igual que nosotros probemos y qué tan efectivos son, o sea, porque la idea es ver qué tan útiles son en verdad, porque eh, hablan mucho de, por ejemplo, de los beneficios que tienen, pero efectos negativos, utilidad, no sé, hay todo un mundo por explorar en ese sentido, a pesar de que muchos puedan reírse de que cómo esto va a ser algún efecto.
Esto es lo que pasó, por ejemplo, con el concepto de mindfulness, que actualmente ya está investigado y se ha demostrado que igual tiene como ciertos beneficios, el tema de la meditación. Igual los invito como a buscar los diversos estudios que hay respecto a ese tema, que la verdad son bastante interesantes. Bueno, otra herramienta que nos ayuda a educar a la población o atacar la desinformación son los indicadores de salud o indicadores epidemiológicos, los cuales recordemos que son medidas que cuantifican y permiten evaluar dimensiones del estado de salud de una población y el desempeño del sistema de salud que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla. Esto es súper importante, de que yo creo que sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que es algo de que está reflejando lo que está ocurriendo en una población. Y obviamente gracias a esos datos nos permite tomar ciertas medidas o ciertas políticas de salud, como hemos visto, por ejemplo, cuarentena, toques de queda, etc. Bueno, entonces yo les quiero preguntar qué indicadores de salud ustedes conocen, como los típicos. O que han visto en epidemiología, que igual este es como un concepto igual... Israel menciona prevalencia, incidencia, mortalidad. Ya, sí. ¿Alguno más o solamente eso? Eduardo menciona letalidad. Sí, letalidad. Ya, sí, son como los indicadores que más usamos, por lo menos. Bueno, entonces, siguiendo, por un lado tenemos la frecuencia absoluta, las cuales básicamente son el número de veces que se repite cada dato. Sin embargo, no lo asociamos a una población de referencia, por lo cual nos está informando el volumen del fenómeno o el problema de salud en cuestión. Acá el mejor ejemplo yo creo que son estos indicadores, que la cantidad de personas contagiadas, por ejemplo, a nivel nacional, no se asocian como a una población en específica. Entonces, y bueno, cuando utilizamos frecuencias absolutas, ¿cuál es el gran problema? Porque obviamente esto no es como... no es como un dato que sea bastante certero. ¿Cuál es el gran problema de utilizar frecuencia absoluta en estos casos? ¿Qué es lo que han visto, que han visto de lo que ocurre a nivel poblacional? Que para que sean útiles hay que ajustarlas según población. Por ejemplo, Chile puede tener menos contagio en valor absoluto que Estados Unidos, pero en Estados Unidos son miles de veces más grandes, entonces quizás nosotros tenemos más contagios por habitante, Sí, pero exacto. menos total. Muy bien, o sea, yo creo que todos han visto el tema del pánico, que la gente, no sé, porque tenemos cierta cantidad de casos activos en total, el problema es que, o sea, el problema se ve mucho peor de lo que en realidad es. Entonces por eso las frecuencias absolutas no son tan, o sea, sirven para dimensionar, pero no nos sirve como para ver la magnitud del problema. Por ejemplo, ¿de qué me sirve saber que hay 16.544? Es como una cifra bastante... o sea, puede ser útil, pero le falta como el contexto, que sería la población o el tiempo determinado. Bueno, y ahora pasamos a las frecuencias relativas, que son las proporciones. En este caso son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre el evento
en relación con la población total en la cual este evento puede ocurrir. Esto es súper importante. Esa es la gran diferencia con las absolutas. Normalmente se expresan en porcentajes y informan la relevancia. Acá, informan la relevancia o la magnitud del dato, a diferencia del anterior que solamente nos da como la dimensión nomás, nos dice como la cantidad, pero en este caso nosotros con las proporciones vemos qué tan importante es tener este dato. Acá, por ejemplo... Alex, informamos que quedan 5 minutos. Ya, bueno, entonces, en ese caso, por ejemplo, acá tenemos el dato de, ¿cierto?, las manifestaciones del lupus, ¿cierto? En este caso, si vemos los números, es distinto a ver los porcentajes. Por ejemplo, que hayan 82 personas, no nos dice nada, que se nos digan que el 73% de esa población tuvo eritema facial, o no sé, pues, si vemos que la psicosis fue 5 personas, no nos dice nada, pero en cambio si decimos que el 4,5% tuvo psicosis, nos dice bastante. Entonces, en ese sentido, por eso es importante usar proporciones, sobre todo cuando ustedes se comunican con su familia, para no estarla asustando tanto con el tema de la pandemia. Bueno, las tasas expresan la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. En este caso, tenemos cierto que la tasa es el número de eventos que ocurren en una población en un periodo determinado y se divide por la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de la población libres del evento estuvieron expuestos, o sea, a la población total, y eso lo multiplicamos por alguna potencia de 10 para que quede como un número más entendible, por decirlo. Por ejemplo, acá tenemos una tasa, un ejemplo de tasa sería la incidencia acumulada, la cual es una medida que cumple el requisito de una tasa, pero la diferencia es que el tiempo va a ser fijo para todos los individuos, a diferencia de otras tasas donde el tiempo es parte de la ecuación. Ahí vamos a ver un ejemplo. Y también tenemos la letalidad que ya mencionamos, en la cual vemos la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales, es decir, cuántos han muerto del total del evento. Eso con respecto a un periodo específico. O sea, por tanto, nos habla de la gravedad que tiene X enfermedad. Sí, gravedad del evento. Ya, entonces tenemos este ejemplo de incidencia acumulada. Tenemos 2 casos nuevos de una población de 4 personas susceptibles. Ya, si hacemos la división, los 2 casos divididos por la población total es 0,5, multiplicado por una potencia de 10, en este caso 100, nos da un 50%, y ya el periodo lo definimos como de 4 meses porque es incidencia acumulada. En este caso se interpreta como, en esta población, el riesgo de convertirse en un caso en un periodo de 4 meses es de un 50%. Y bueno, acá es súper importante aprender a distinguir los contenidos confiables. De nuevo, ese es otra herramienta que nos permite contraatacar con la desinformación. Por ejemplo, leer toda la nota, no solo el título, que ustedes verán que en los comentarios de Facebook, Instagram, la gente se queda solamente con la portada. Revisar quién la produce es importante porque lamentablemente mucha gente comparte, no sé, publicaciones de sátira o de parodias como Chile TV nega, y como se descontextualiza, después termina, la gente termina creyendo la historia a pesar de que es una sátira o un chiste. Verificar la fecha también, súper importante, porque obviamente los datos se van actualizando, hay noticias que están en desarrollo, o que, no sé, o que se descubre que eran fraudulentas, y sobre todo contrastar con otras fuentes, porque sabemos de que hay algunos noticieros o alguna prensa que es más amarillista o que más, como se dice, como que inventan cosas. Entonces, por eso es importante que ustedes se informen de forma responsable, porque así ustedes después pueden informar a los demás y evitar la desinformación, que es algo que está en estos tiempos a boca de todos. Lamentablemente, las cadenas de Facebook, las cadenas de WhatsApp generan que muchas cosas se desinformen o se saquen de contexto. Bueno, acá, y por último, les quiero dar sobre los MOOC, que estos son cursos online que son gratuitos, que en inglés vienen de masivo Open Online Course, que
En este caso les quiero dar el tip de que para tomar estos cursos, ustedes pueden ir a Crash Central, que es una página que, en la cual está toda la información de todos los cursos online disponibles, que son gratuitos. Ustedes hacen una cuenta y ustedes pueden buscar ahí los cursos que les interesen, ya sean de medicina, ingeniería, humanidades, etc. Hay de todo un poco. Y bueno, acá les quiero destacar de que Coursera, que es una de las empresas que dan estos cursos gratuitos, está ofreciendo 115 cursos gratuitos. O sea, ustedes ganan un certificado gratis, básicamente. Solamente tienen que completar los cursos. Por ejemplo, yo gané este curso de la Johns Hopkins que era sobre epidemiología y la verdad le sirve para el currículum. Obviamente les comento que no les sirve para el CONICS porque al menos en otros países no ponen como la cantidad de horas o una aprobación, simplemente ponen que completaste el curso, por si acaso. Bueno, ir a los congresos también, yo creo que para aprender, para conocer gente sobre todo, para las experiencias, para conocer otra cultura, para viajar y sí, sobre todo conocer gente, al menos en ese sentido es importante establecer lazos, porque ustedes sabrán de que la gente exitosa, más que por un tema de habilidades o un tema de conocimiento, lo que los lleva a llegar a ciertos puestos, lo que los lleva a llevar al éxito es obviamente los lazos que ellos tienen con otras personas. Entonces, en ese aspecto los invito como a viajar o a conocer más gente fuera de su círculo, para enriquecerse de alguna manera. Bueno, acá fotos de los viajes que hice. Por ejemplo, acá conocí a bastante gente que me han ayudado bastante. Y por último, quiero agradecer a mis mentores, que son los que al final me han ayudado en seguir la línea de la investigación, para ir concluyendo. La doctora Lagos, la doctora Muriel Ramírez, el profesor Domingo Lancelotti, el doctor Zafiri, y el doctor Havel, más que mentor, por financiarme. Así que también es importante tener a alguien que les pague los viajes. Bueno, y los mensajes finales serían estos, que lo importante es generar ciencia por y para la comunidad, que obviamente ustedes están investigando para solucionar un problema que es a nivel nacional o a nivel país. O sea, perdón, a nivel país o a nivel comunitario. Tienen que educar a la población sobre todo, derribar mitos, que ellos tengan una correcta interpretación de las cosas, etc. Tienen que adecuar su lenguaje también, porque obviamente es distinto, como mencioné, hablarle a un adulto mayor que no terminó cuarto medio a una persona que, no sé, pues ya egresado de una universidad y que obviamente tiene más tecnicismo. Y sobre todo ser humildes y ser agradecidos con la gente que los ayuda, porque al final es lo que hacen que ustedes, no sé, terminen la carrera y lleguen al éxito. Ya, esa fue mi presentación. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Le damos muchas gracias a Alex. Estuvo muy, muy, muy buena. Y los dejamos cordialmente invitados a que si quieren echarle un vistazo posteriormente, va a estar disponible en nuestra cuenta de YouTube. Bueno, las preguntas yo creo que ya sobran en este momento, como fue bastante interactiva la presentación. Así que vamos a dar por finalizar. Una vez más agradeciendo mucho a Alex por su buena presentación. Y eso, que tengan un buen resto de tarde y un buen fin de semana. Les vaya bien. Muchas gracias.